Bueno, muy buenos días a todos. Demos un minutico adicional mientras que se terminan de conectar las personas que muy puntualmente llegaron al webinar y damos inicio a esta conversación. Listo, perfecto. Bueno, nuevamente, buenos días a todos los asistentes a esta reunión del día de hoy. En nombre de la compañía, nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia. Quería presentar un poco al equipo y quienes vamos a estar con ustedes. Estoy seguro que habitualmente ustedes han venido conversando con Jorge Bengolea, quien dirige el equipo de soluciones de portafolio en Perú, y Juan Camilo Rojas, quien tiene la responsabilidad de dirigir todo el equipo macroeconómico y de estrategia de inversión acá dentro de nuestro equipo de soluciones de portafolio. Y en el caso mío, Arnoldo Casas, que tal vez soy un poco más nuevo para ustedes, y estoy a cargo del equipo de soluciones de portafolio a nivel regional. Hoy vamos a estar los tres discutiendo y deliberando sobre ciertos temas y sobre todo sobre la coyuntura de los mercados internacionales, que yo creo que de una u otra manera nos trae sorprendidos a todos por la inmensa fuerza y potencia con la que se han comportado los distintos mercados de capitales. Y es por ello que denominamos o le dimos nombre a esta conversación como Navegando el Rally del Todo. Y sobre eso queremos conversar porque al final, siendo absolutamente conscientes de que no tenemos las respuestas a muchos de los interrogantes, sí quisiéramos dejar un mensaje sobre lo que estamos pensando hacia adelante de cara al 2026 y sobre todo ojalá construir juntos la narrativa que va a seguir, digamos, sirviendo a los mercados y el desempeño de los distintos activos. Entonces, vamos a ir en esta primera fase de este webinar dando una breve introducción sobre por qué hemos denominado el rally del todo. Y aquí ustedes en esta primera lámina lo único que les vamos a mostrar es definiciones simples. A veces uno habla con muchos anglicanismos y un rally simplemente es una coyuntura en la cual todos los activos se valorizan de una manera repentina y se valorizan con una gran potencia, que es tal vez lo que hemos estado observando durante todo este 2025. Porque el rally del todo, y ahorita lo vamos a ir viendo paulatinamente, casi todas las clases de activos han tenido muy buen comportamiento durante el año. Y tal vez lo único que nos llama la atención es justamente lo que ustedes ven ahí mencionado en ese bullet, y es que tal vez uno, sin ser un activo, el dólar ha sido el gran perdedor durante todo este 2025. Entonces, yendo activo por activo, la finca raíz con un retorno del 4,66. Las monedas latinoamericanas, ustedes lo ven ahí, con una valorización importante del 6,09, es decir, si bien el dólar frente a las monedas fuertes se deprecia, también lo hace frente a las monedas latinoamericanas, pero la construcción del indicador hace que tengamos que verlo de manera inversa. Lo que refleja esa cifra ahí es justamente la fuerte apreciación que han tenido nuestras monedas. Los mercados, digamos, de private equity o de compañías no listadas o fondos de capital privado con un retorno sí un poco más moderado frente a lo que ha sido la historia de ese activo en el 6,10. La renta fija global con una valorización, un retorno total del 7,66 en términos agregados todas estas cifras están en retornos nominales en dólares. Unas monedas emergentes que, al igual que lo que ocurre con Latinoamérica y con el dólar a nivel generalizado, con una apreciación muy fuerte frente a la moneda norteamericana. Todos los fondos de deuda privada también con un retorno interesante que en promedio bordean, de acuerdo a los indicadores que estamos utilizando para esta presentación, en el 8,16. Los activos cripto en el 8,41 en lo que va corrido del año, las materias primas con un 11,51 también de valorización, la renta variable global con un retorno de dos dígitos que
sorprendió de una manera muy fuerte. A uno se le olvida lo que ocurrió durante el mes de abril con todo el tema del anuncio de las tarifas, pero al final todos los mercados con retornos de dos dígitos y los mercados andinos especialmente con una valorización gigantesca que supera incluso los retornos del 40% y en el caso de Colombia con retornos que ya bordean el 68, casi el 70% cuando uno lo ve en retorno anualizado. La renta variable emergente con un 22,67 y claramente creo que esto que ha sido titular de múltiples diarios y de toda la prensa especializada, la fuerte valorización o apreciación que ha tenido el dólar, el oro frente al dólar. Al final de todo esto, el gran perdedor el dólar y si uno lo ve desde un ángulo un poco más frío, eh, es como si el dólar estuviera perdiendo precio o valor relativo frente a todo el resto de los activos. Entonces, este es el rally del todo, la gran pregunta. De acá se desprenden múltiples interrogantes. Las láminas que siguen son algunos hechos estilizados que indudablemente marcarán un poco el ritmo de la conversación cuando tengamos las intervenciones de Juan Camilo desde el ángulo macro y también por el lado de Jorge con relación a los mercados. Pero la gran pregunta hoy en día es si las mismas narrativas que tuvimos durante el 2024 y el 2025 van a estar activas en el 2026. Y esto creo que no hay que mencionarlo ni ahondar mucho, un mercado muy agitado y emocionado con el cambio tecnológico y todas las promesas de la inteligencia artificial, que es una narrativa que está presente y que vamos a ver cómo se convierte realmente esto en utilidades para las compañías. Eh, una intención natural de reducir el déficit comercial norteamericano a través de las tarifas y los impactos, digamos, que esto trae indudablemente sobre los distintos mercados, sobre la formación de los precios de los activos y que hoy a ciencia cierta es difícil de determinar porque estamos cerrando un año donde, si uno recuerda, el 2024 nos quedamos con una tarifa efectiva que estuvo por encima incluso del peor escenario que estaba pensando el mercado que tenía en los precios los distintos activos, pero que al final de este 2025, luego de haber tenido un escenario incluso peor, creo que estamos dando gracias y los mercados están de alguna manera muy activos y positivos por el resultado de esta tarifa efectiva, que por supuesto vamos a tener que ver en el 2026 cómo se transmite de manera real a la economía. Un entorno naturalmente ahora gobernado no solamente por cambios en términos de las políticas comerciales, sino también un cambio en el viraje de la geopolítica, que pone unas tensiones distintas en todas las diferentes geografías y que trae, por supuesto, cambios en el accionar de muchos gobiernos, como lo vamos a ver ahorita, una intención, digamos, de incrementar el gasto, sobre todo en lo que tiene que ver en defensa de diferentes geografías. Entonces, una multipolaridad y tal vez el retorno de una segunda guerra fría donde hay competencias multipolares como lo estamos observando hoy en día. A eso se suma naturalmente una tensión fiscal que no cesa en todas las geografías, en algunos países con dificultades fiscales más grandes que otros, pero la realidad es que el envejecimiento poblacional y todas las necesidades de gasto social son crecientes para todos los gobiernos a lo largo de todas las geografías y por supuesto que le han puesto una limitación a la capacidad que tienen los bancos centrales para poder reducir tasas de interés y estimular la economía. Como lo mencionamos anteriormente, el segundo narrativo ha sido todo el viraje de gasto una vez que cambia la política internacional norteamericana y se hace más presión para que los países asuman su responsabilidad en seguridad, un gasto muy fuerte que sobre todo ha tenido un impacto positivo en la economía europea y en las acciones conectadas con el tema de defensa en Europa. Eh, y finalmente, perdón, todo el tema de la depreciación del dólar, que indudablemente lo vimos en la primera lámina y que por defecto tiene un impacto en la formación de precios de todos los activos. Entonces, esa es un poco la construcción de las narrativas. Eh, Aquí vamos entrando un poquito más en materia en lo que tiene que ver con el tema central hoy en día del webinar y es qué tanta continuidad tiene esto hacia adelante
qué tanto de las narrativas que tenemos hoy van a estar vigentes también en el 2026. Y queríamos iniciar justamente con esta gráfica que está puesta ahí, lo que ustedes ven ahí, y hablamos de Estados Unidos por la inmensa participación que tiene dentro del universo invertible global y la impacto que tiene macro a nivel generalizado, y porque es un hecho que no es aislado y que también se ha repetido en distintas geografías. Lo que vemos ahí son las utilidades corporativas de las empresas en Estados Unidos medidas a través de las cuentas nacionales, lo que está puesto en el PIB. Y ahí salen varias cosas. La primera, que todo el periodo post crisis financiera global vino acompañado de una estabilidad en las utilidades de las compañías. Cuando la mira nominalmente o en el grueso de lo que producían las compañías en términos de utilidades, la verdad no tuvimos sorpresas durante casi una década, y solamente vemos ese quiebre de manera significativa a partir del 2020, año que coincide naturalmente con la pandemia y contra todos los pronósticos que hubiese tenido, la economía, o que teníamos todos para ese momento, terminó siendo mucho más positivo. Aquí estamos hablando de todo lo que contribuye al PIB desde el lado de las utilidades corporativas. Eso contrasta naturalmente cuando uno lo ve, porque hay dos formas de ver este tema. Uno tiene que ver con las utilidades como un todo, y otro tiene que ver con las utilidades por acción que tienen las compañías. Son dos indicadores que normalmente vemos nosotros. Normalmente los mercados siempre se guían mucho más por la utilidad por acción, y quería ahondar en este tema porque una historia es la que tienen las utilidades completas que generaban la economía norteamericana como un todo, y otra fue la historia de las utilidades por acción. Y eso se ve un poco más claro en esta gráfica. Si ustedes ven, ahí lo que está graficado son utilidades completas, utilidades por acción, el crecimiento económico, y evidentemente a partir del evento pandemia, hay una aceleración en el crecimiento económico norteamericano, que también coincide con una aceleración tanto en las utilidades completas de las compañías como en la utilidad por acción. Y naturalmente, la siguiente gráfica que se pone ahí, o que se superpone, que es la emisión, digamos, de dinero que tuvimos durante ese periodo para compensar los impactos de la pandemia. Lo que sugiere esto, porque aquí no estamos naturalmente enviando unas conclusiones, sino lo que sugiere esto es que la pandemia fue un punto de quiebre que implicó la emisión de dinero, una emisión de dinero que multiplicó el consumo, que terminó en los balances de las compañías, y que naturalmente generó ese quiebre. El primer mandato de Donald Trump no impactó las utilidades que generaron las compañías, sí impactó la utilidad por acción, porque recuerden que hubo ciertos estímulos que hicieron que produjeran recompras de acciones, y esa recompra de acciones hizo que las utilidades por acción crecieran, como se observa, digamos, en la línea azul oscura que está puesto en esa gráfica. Entonces, al final de todo esto, y para enviar un mensaje, y sobre todo para abrir la conversación especialmente con Jorge, que muy seguramente va a tener algunos indicios de lo que va a ser, digamos, el periodo subsiguiente, después, digamos, de todo lo que estamos viviendo en este momento. Uno puede partir esto en tres momentos, y ustedes lo ven aquí un poco en la gráfica. Un periodo 2008-2012, post-crisis financiera, donde se necesitó un estímulo monetario permanente, tasas de interés supremamente bajas que realmente no impactaron la economía real. Las utilidades de las compañías, como se ve en la línea roja, estuvieron realmente quietas. O sea, si uno trazara una media ahí, no hubo un crecimiento real de las utilidades durante ese periodo, y solo se ve un periodo de crecimiento real en esas utilidades a partir del periodo post-pandemia, una vez que se emite el dinero, que se le pone recursos monetarios en los bolsillos de los norteamericanos, y hay un inmenso gasto público también conectado con esto, que hace que tanto las utilidades por acción como las utilidades de las compañías crezcan. ¿Qué estamos viendo de manera más reciente? Y yo creo que eso tiene que ver justamente con esa última parte de este gráfico, y es que de manera más reciente en las cuentas nacionales lo que empieza uno a ver es que las utilidades corporativas en Estados Unidos, como un todo dentro de las cuentas nacionales y del PIB, empiezan a tener un leve descenso. Eso se evidencia en el pico que ustedes ven
ahí en la última fase, pero contrasta con las utilidades por acción que siguen creciendo. Y entonces aquí empieza, esto es la observación, esto es lo que está pasando, y hay otras cosas que ocurren. Entonces es un año en el cual tuvimos mucha incertidumbre económica por el tema de las tarifas. Las cifras económicas, ahorita Juan Camilo nos dará su visión sobre si esto guarda proporción con lo que estamos viendo desde el ángulo macro, pero la realidad es que sí ha habido una moderación en la contribución de las utilidades de las compañías al PIB, que contrasta con un incremento en las utilidades por acción. Y eso tiene que ver con ese penúltimo bullet que ustedes ven en esta lámina, y es que en los últimos 3 meses hemos visto un incremento significativo en las recompras de acciones nuevamente en Estados Unidos. Hay aprobados para el 2025 1.3 trillones de dólares para recompras en acciones. Y lo que hemos visto es que va como presupuesto, según las últimas cifras, en 1 trillón de dólares. Entonces, pareciera ser que todo el periodo post-pandemia naturalmente sí tiene una significancia, sí tiene una explicación y las valorizaciones del mercado corresponden con el incremento en las utilidades corporativas, pero los últimos movimientos que hemos tenido en el mercado principalmente responden a agentes o a una demanda, digamos, por acciones que viene dada por las compañías en su función, digamos, de distribución de dividendos a través de la recompra de acciones. Entonces, esto mejora las utilidades por acción, pero no necesariamente está conectado con un incremento real de las utilidades en las compañías. Acá se desprenden múltiples preguntas, pero la más importante de todas estas es si estas recompras van a seguir, van a continuar y si la senda de crecimiento que estamos viendo en las utilidades corporativas va a seguir como fue el periodo 2020-2025 o si por el contrario vamos a tener una nueva ralentización. No son preguntas fáciles de resolver. La otra tiene que ver naturalmente con los economistas muchas veces estamos acostumbrados a hacer relaciones espurias. Esta puede ser una de ellas, pero son hechos, son observaciones, son coincidencias, y ahí lo que ustedes ven es el comportamiento del dólar desde 1970 hasta hoy, que es cuando tenemos de alguna manera la flotación desde el gobierno de Nixon. Y lo que ustedes ven ahí normalmente ha sido como una coincidencia en la postura republicana versus la demócrata, en la cual en promedio el dólar durante los gobiernos republicanos se deprecia un 10% frente a las monedas fuertes y durante los gobiernos demócratas se aprecia un 10%. La depreciación más fuerte que tuvo el dólar la tuvimos durante el primer y segundo mandato de George Bush, que ustedes lo ven ahí en la gráfica, una depreciación del dólar del 28%. Y la situación económica y la situación geopolítica del hoy se parece mucho a lo que fue el inicio de ese gobierno de George W. Bush. Y acá la gran pregunta para Juan Camilo y para Jorge también sería es si estamos viendo el mínimo del dólar o la depreciación máxima del dólar, o si por el contrario esta postura aparentemente republicana va a llevar a una depreciación superior del dólar a nivel global, porque es un generador naturalmente de retorno para los portafolios en moneda extranjera. Para un norteamericano, para un inversionista europeo, invertir en monedas latinoamericanas ha sido una excelente alternativa y eso, por supuesto, tiene un impacto en lo que va a ser el desempeño de los mercados emergentes. Y ya para cerrar esta primera introducción, esta primera parte del webinar, entonces, nos queda solamente marcar un poco la guía de la conversación y lo que queremos a partir de ahora es, ojalá que juntos podamos construir y sus preguntas serán muy importantes en este proceso también, y es si, primero, si los fundamentales económicos son consistentes con este rally del todo que estamos teniendo, si las utilidades corporativas van a seguir creciendo al mismo ritmo que lo vimos durante el periodo 2020-2025. El segundo gran interrogante es si seguirán siendo los mercados, excluyendo Estados Unidos, como lo fue este 2025, los que van a liderar las valorizaciones hacia adelante. Y la tres tiene que ver un poco con las fuerzas del mercado. Vimos que por lo menos digamos, sembramos en esa primera lámina la importancia que ha tenido la recompra de las acciones. ¿Cuál va a ser el motor? ¿De dónde va a venir la demanda por estos activos? ¿Van a seguir siendo las recompras de las acciones? ¿Va a seguir siendo la potencia y la recuperación, digamos, del mercado al por menor norteamericano lo que guíe, digamos, las valorizaciones y la compra de activos?
y si va a ser el dólar o el debilitamiento del dólar el gatillante más fuerte para que esta coyuntura y cuál va a ser naturalmente la narrativa de cara al 2026. Si va a ser un año de ralentización, si va a ser la misma narrativa que hemos traído en los últimos 2 años o si vamos a tener un reciente cambio en esa postura. El único paréntesis y el único bemol que podemos hacer en esta coyuntura que no ha sido significativamente positivo han sido algunos eventos separados en el mundo del crédito, donde hemos visto algunos defaults o algunos ceses en pagos, sobre todo en el mercado, en la parte de crédito privado. Y la pregunta también desde el ángulo fundamental es si esto constituye una alarma hacia adelante. Eh, Ahí me detengo y bueno, sigamos con la siguiente lámina, dándole paso a, no sé si Jorge o Juan Camilo quieren comentar un poquito más sobre lo que ha sido el desempeño de los mercados. Sí, ahí voy yo. Hola a todos. También me uno al agradecimiento de Arnoldo. Sí, es una lámina de recuento de cómo han ido los mercados. Creo que Arnoldo ya adelantó bastante. Y después pasamos a la parte macro con Juan Camilo, que va a entrar un poco más en detalle sobre algunos de los factores que explican o que podrían explicar hacia adelante cómo es que han venido rindiendo los activos. En general, a ver, viendo la columna de lo corrido del año, como probablemente la de los últimos 3 meses, de nuevo, ¿no? Como decía Arnoldo, lo que hemos tenido ha sido en realidad una situación en la que casi todos los activos, por no decir todos, los activos financieros del mundo, las principales clases de activo, han venido subiendo. En general, porque se han ido moderando varios de los factores de riesgo que llevaron a que tengamos esa corrección tan fuerte entre febrero y abril. Si bien todavía hay, o sea, para enumerar algunos, ¿no? Si bien hay todavía incertidumbre respecto a cuál va a ser finalmente la situación de arancelaria en la que va a operar el comercio internacional, principalmente el de Estados Unidos con sus principales pares, hay ya bastantes señales de que en realidad lo que Trump está buscando es usar esos aranceles como una ficha de negociación y no necesariamente implementarlos. Y el mercado parece haber entrado en una situación en la que ya está acostumbrándose a esa situación. Eh, Tuvimos un plan fiscal de estímulo principalmente, ¿no? De prolongación del déficit que fue aprobado durante julio y agosto, que en el corto plazo sostiene la actividad económica, pero de nuevo, ¿no? Como decía Arnoldo, genera algunas preocupaciones sobre qué cosa es lo que va a pasar en algunos años, dado que ni demócratas ni republicanos parecen tener demasiado apetito por la disciplina fiscal. Y adicionalmente a eso, hemos tenido una Reserva Federal que después de haber estado en pausa desde el principio de año, ha reanudado su ciclo de recortes de tasa de interés, teniendo en cuenta que la generación de empleo en Estados Unidos se ha venido debilitando durante los últimos meses y hace que la Fed, teniendo en cuenta que la Fed tiene un doble mandato, ¿no? Estabilidad laboral y estabilidad de precios, le haya podido empezar a dar un poco más de importancia a su mandato de estabilidad laboral y un poquito menos, sin dejarlo de lado, pero quitándole un poquito de importancia a la estabilidad de precios, teniendo en cuenta que la inflación está aproximadamente en 3%, lo cual se acerca al 2% que tiene como meta la Fed, eh, pero todavía no queda del todo claro cuándo es que finalmente se va a llegar a ese nivel, ¿no? Pero igual como que después de haber vendido el 9% en 2022, estar en 3 ahora no se ve tan mal y hace que la Fed pueda poner un poquito más los ojos en el mandato de estabilidad laboral. Y, y ya para terminar, la economía de Estados Unidos, de nuevo adelantándome un poco a lo que va a decir Juan Camilo seguramente, ha venido operando sorprendentemente bien, ¿no? A un nivel al que pocos observadores quizás imaginaban que podía sostenerse, no solamente a nivel de PBI, sino también a nivel de generación de utilidades, sobre todo en cuanto a la generación de utilidades de las grandes empresas tecnológicas que tienen
planes de inversión en capital bien agresivos que han apoyado al PBI, pero que también han venido en muchos casos sorprendiendo al alza al mercado en términos de generación de utilidades. Eh, y esa combinación de factores ha hecho que tengamos la renta fija rindiendo positivo, con las tasas que han venido moderadamente cayendo en los últimos meses, y la renta variable beneficiándose, por un lado, por la caída de tasas, pero también por una economía no solamente en Estados Unidos, sino global, que ha venido sosteniéndose sorpresivamente bien. Eh, Eso es un poco lo que ha estado pasando. En realidad, el escenario general desde abril no ha cambiado demasiado en términos de comportamiento de los activos. Y ya el resto del webinar aquí lo que trataremos de hacer es encontrar un poco las razones, tanto de la macro como desde el análisis de los activos, para ver por qué es que esto ha pasado y qué tanto se podría prolongar. Eh, Dale, Juan Camilo. Gracias, Jorge. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. Aquí tratando como de darle mucho sentido a las preguntas que dejaba Arnoldo un poco sobre la mesa, es, bueno, primero, ¿qué está pasando con el crecimiento global? Este cuadro que ustedes ven mide un poquito el sentimiento que tienen los empresarios, tanto del lado manufacturero como del lado de servicios, sobre el comportamiento de la economía hacia futuro. Este índice, particularmente, digamos, por encima de 50 puntos, significa que están viendo una expansión de la economía y por debajo, pues, lo contrario. Y en general lo que ha pasado en octubre, como último mes, es que hemos regresado a los niveles que teníamos en agosto. Tuvimos como ese bache de septiembre, donde efectivamente el sentimiento se frenó un poco, tanto en los mercados desarrollados como por el lado de los mercados emergentes, mucho más notorio por el lado de los desarrollados, donde hubo cierto freno. Y ese cierto freno, pues, está siempre asociado con el cierre de año fiscal, obviamente las discusiones que se estaban llevando a cabo en Estados Unidos sobre el tema que hoy es noticia de presupuestal, y también el reinicio del ciclo bajista de tasas de interés por parte de la Fed. Entonces ahí había como varios temas donde se estaban esperando muchas noticias importantes del lado de Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Recuerden que en Francia hubo cambio de primer ministro, también por la discusión fiscal que estaba ahí. Alemania presentó datos flojos durante ese mes en lo que tenía que ver con actividad económica, y así, digamos, varias coyunturas alrededor del mundo. También recuerden que septiembre pues era un mes clave después de la renegociación que se dio con todo el tema arancelario para definir no solamente lo que sucedió, que al final pues se avanzó con la imposición de aranceles a la mayoría de los países del mundo, sino lo que quedaba en discusión, que era el tema con China. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Que estamos recuperando el momentum de crecimiento y que frente a lo que hemos visto en el año, fíjense el indicador a lo largo del año, pues estamos nuevamente en los niveles máximos que hemos visto, de hecho, desde hace un año para acá y obviamente mucho más notorio desde enero para acá. Listo, siguiente. Si le hacemos un zoom a Estados Unidos, como lo comentaba Jorge, este es un índice que saca la Reserva Federal de Atlanta, donde va recogiendo todos los datos que se van publicando para tratar de hacer un cálculo del Producto Interno Bruto del trimestre inmediatamente anterior. Ya habíamos tenido una sorpresa en el segundo trimestre con un crecimiento del 3.8%. Recuerden que el primer trimestre en la economía de Estados Unidos fue negativo, menos 0.5%. En el segundo efectivamente se esperaba un rebote de la economía, pero más hacia niveles de entre el 2.5 y el 3%. Al final fue 3.8%. Y con los datos hasta ahora conocidos, recuerden que pues por todo este tema del shutdown no hemos tenido toda la información completa, se calculaba un PIB alrededor del 4% para el tercer trimestre. 4% es una cifra alta. En nuestro escenario, nosotros teníamos como crecimiento probable del tercer trimestre algo alrededor del 1.7%, y en un escenario positivo un crecimiento entre el 2.3 y el 2.5%. Ese 4% pues supera todas las expectativas e incluso lleva el crecimiento económico
por encima de lo que está suponiendo la Fed como crecimiento para todo el año. La Fed tiene algo entre el 1,6 y el 1,8, nosotros entre el 1,9 y el 2%, que va a estar mucho más por ahí e incluso pudiera superarlo de acuerdo a lo que vaya sucediendo con el cierre del tercer trimestre, que vamos a conocer los datos ya posterior a esta reapertura del gobierno, y el cuarto trimestre que seguramente vendrá algo golpeado porque alcanzó este tema de shutdown a abarcar cerca de mes y medio de este último trimestre. Si quiere, pasemos a la siguiente. Bueno, aquí se ocultó un poco el, el título, pero al final es lo mismo, lo que veníamos mostrándoles ahora de los indicadores de sentimiento que tienen los empresarios sobre la economía, y ahí está el PMI manufacturero y servicios, lo mismo, por encima de 50 puntos se considera expansión, y en el dato que hemos conocido para el inicio del cuarto trimestre, o sea, el dato de octubre, la tendencia no cambia. Digamos como que la tendencia, sobre todo en el lado manufacturero, sigue acelerando y en el lado de servicios se mantienen niveles altos. Entonces, pues eso también marca una expectativa bien positiva. Entonces, hasta ahora, y antes de pasar a la siguiente, digamos como que en agregado para responder la pregunta de Arnoldo, hay un soporte macro que estaría explicando efectivamente un valor interesante para los activos. Eh, ¿Qué es lo que viene haciendo dudar? Y si pasemos a la siguiente lámina. Y obviamente es una variable que pesa bastante y es el crecimiento del consumo de los hogares en Estados Unidos, la anterior. Qué pena. Eh, entonces, el consumo de los hogares ha venido creciendo, ha venido bien, pero fíjense que la línea gris que aparece arriba, que es la confianza de los consumidores, el sentimiento de los consumidores, pues ha venido descendiendo. ¿Listo? Y esa tendencia en la última medición que tuvimos preliminar para el mes de noviembre continúa, digamos, deteriorándose. Y en ese sentido hace dudar de que efectivamente esa buena dinámica que vemos en el crecimiento, obviamente sustentada en el crecimiento del consumo, pues se pueda mantener fácilmente hacia adelante. Entonces, eso es como el interrogante que queda. Ahí hay que hacer una anotación. No es porque los hogares no tengan cómo gastar. ¿Listo? Eso es súper importante porque no es que los hogares estén sobreendeudados o estén pasando por una situación difícil, sino porque les preocupa la situación del mercado laboral y obviamente lo que hoy terminó, que es el cierre del gobierno, que también resta ingresos a los hogares por la suspensión de puestos de trabajo, teniendo en cuenta la imposibilidad de pago por parte del gobierno federal. Entonces, es la duda que se tenía hacia adelante. Vamos a ver si con esta reapertura efectivamente volvemos a esa velocidad crucero que estábamos viendo entre el segundo y el tercer trimestre. Y no tanto este cuarto trimestre, porque les digo, va a estar un poco golpeado, sino a partir del primer trimestre del próximo año recuperamos una senda de crecimiento que nuevamente se puede ubicar incluso por encima del potencial de crecimiento de la economía de Estados Unidos, que está alrededor del 2%. Ahora sí pasemos a la siguiente. En el mercado laboral, ahí digamos que las señales de corto plazo son buenas. ¿En qué sentido? Obviamente no conocemos los datos oficiales o no conocimos los datos oficiales del mercado laboral de septiembre ni de octubre. ¿Listo? Los de septiembre seguramente van a ser publicados muy pronto porque eran datos que ya habían sido recogidos, pero no se pudieron publicar simplemente porque a partir del 1 de octubre se cerraron las agencias del Estado y el dato de empleo se publicaba justo al final de esa primera semana. Entonces, pues los datos ya están, simplemente es cuestión de hacer el procesamiento y publicarlos. Entonces, ahí conoceremos un poquito más de la realidad, pero entre tanto, hay indicadores líderes que nos muestran que la situación efectivamente estuvo mucho más difícil en septiembre, pero que a partir de octubre vuelve a mostrar una mejor cara. Adelante vamos a ver un poquito en qué se fija la Fed, porque hoy la noticia es, bueno, entonces ya con la reapertura del gobierno, entonces no va a ser necesario que siga bajando tasas de interés. Y ahí les digo, para nosotros sí. Y básicamente sí, porque la Fed no se fija en datos puntuales, sino en tendencias. ¿Listo? Entonces lo que le interesa es que efectivamente la tendencia del mercado
laboral, pues se muestre más del lado positivo que del lado negativo, o sea, más de un lado de, como dicen ellos, estabilización que todavía desaceleración. Si quiere, pasemos a la siguiente. En el frente inflacionario, que ahí era una de las cosas que discutíamos un poquito esta mañana con Arnoldo en la previa de este comité, es, Arnoldo nos contaba, mire, M2 ha crecido un montón. M2 le ha dado soporte efectivamente al mercado de activos en general. Y ese crecimiento de M2, pues evidentemente fue poner dinero en los bolsillos de las personas. Obviamente no es que el Banco Central les regaló plata, sino que al final a través de programas por el lado fiscal, a través de tasas de interés bajas, pues efectivamente los hogares tuvieron mucho más acceso al dinero. Ese mayor acceso al dinero, pues era un poquito lo que comentaba Jorge. Acuérdese que tuvimos una inflación para allá en 2022 del 9%. Ahora estamos en una inflación que está tendiendo hacia niveles del 3%. Efectivamente, si uno se fija en la gráfica de la izquierda, que es el componente de precios del ISM manufacturero, nuevamente ese índice que mide las expectativas de los empresarios en este lado, esta vez por el lado manufacturero, nos dice, vea, si hubo un riesgo, ese riesgo con qué estuvo asociado, en parte, muy poquito, con los aranceles, eh, pero también con lo que sucedió con el precio del petróleo durante el primer semestre de este año. Recuerden que venía con una tendencia creciente y lo que ha sucedido recientemente es una desaceleración. Entonces, tanto los precios de energía como los precios de alimentos han venido cediendo y eso ayuda a que las presiones inflacionarias totales pues no se vean tan fuertes. Ahora, si uno entra en los detalles y mira qué está pasando con la inflación core, o lo que se llama quitándole esos componentes volátiles de energía y de alimentos, uno sí se encuentra que por el lado de servicios todavía hay presiones. ¿Listo? Y ese lado de servicios, las presiones han venido más por cosas que tienen que ver con la logística, el cambio en la logística del comercio global a través de la distorsión que generó todo este tema arancelario. Entonces ahí tenemos uno de los temas importantes y el otro tema importante es un, un ítem que está en discusión con todo este tema de shutdown y es qué va a pasar con los seguros médicos. Entonces, dentro de los seguros médicos, si efectivamente los subsidios que están en discusión no se aprueban, eso va a elevar los costos del Medicare. Y esos costos del Medicare hacen parte de los servicios core. Entonces, eso pudiera generar al final que esas presiones inflacionarias permanecieran por un tiempo más. No necesariamente que se eleven, o sea, que nos lleve a que la inflación se vaya a elevar, porque por el otro lado tenemos la buena noticia, si se quiere, de que las rentas de alojamiento o de vivienda han venido disminuyendo, lo que quiere decir que la inflación por el lado de vivienda ha venido cediendo. Vivienda pesa casi un 35% de la inflación total y es muy importante, pues por supuesto, en la core, y eso ayuda a balancear esos riesgos. Pero lo que quiere decir es que vamos a ver quién gana ese pulso. Si efectivamente la vivienda como para llevar rápidamente la inflación a la baja o a desacelerarse, o los otros componentes core por el lado de servicios que todavía tienen unas presiones. Lo que nosotros vemos es que efectivamente van a ir cediendo, pero va a venir cediendo lentamente, si se quiere, con algo de persistencia efectivamente, lo que le permite a la Fed no descuidar ese lado, pero sí estar mucho más atento a lo que pase con el mercado laboral. Si quiere, pasemos a la siguiente. Yo quería hacer una pregunta Sí, algo que puede estarse preguntando cualquier persona que esté ahorita, digamos, conectada y en el webinar es, ¿por qué si a Estados Unidos le ha ido, o sea, recordemos la narrativa que había antes del triunfo del gobierno republicano y era que casi no había alternativa a Estados Unidos, como que era el escenario económico y de inversión por excelencia y habíamos tenido una inmensa valorización de todos especialmente los activos de renta variable en Norteamérica. Y hoy parece ser que la historia desde el ángulo macroeconómico sigue siendo lo mismo. La gran pregunta es, ¿por qué este año hemos tenido una rotación de capitales desde Estados Unidos hacia otras economías?
cuáles son las fuerzas que han llevado a que el dólar se deprecie frente a todas las monedas eh, fuertes y también las monedas emergentes, porque suena un poco contradictorio que con tasas ligeramente en el relativo más altas, con una macroeconomía que va bien, eh, haya sido ese el comportamiento del 2025. Digamos que hay dos explicaciones. Si quiere, saltémonos estas que al final creo que tengo algo del dólar. Eh, Son un par. La siguiente. Ay. Entonces, aquí que nos muestra esta gráfica. Hay una gráfica, perdón, la anterior, la de la izquierda, eh, justo antes de esta. Ahí, listo. La de la izquierda que me muestra el diferencial de tasas de interés. Entonces, ¿qué tanto se diferencia la expectativa que yo tengo, las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos con las tasas de interés del Banco Central Europeo como principal digamos, como principal contraparte del dólar, el euro? Entonces, mientras que en Estados Unidos todavía se ve posible que bajen tasas de interés la Reserva Federal para tratar precisamente de estabilizar ese mercado laboral, en Europa parecen ya haber llegado o estar muy cerquita del piso en las tasas de interés. Ellos ya hicieron su esfuerzo, digamos, monetario en los meses anteriores, y lo que se ve hacia adelante es que fundamentalmente, pues el dólar va a estar como más plano. Digamos, tampoco vemos que vaya a haber una depreciación fuerte. Obviamente desde los niveles que tenemos ahora sí un poquito, pero en los niveles promedio que hemos tenido en los últimos meses pareciera que va a seguir un comportamiento muy plano. Eh, entonces, por ese lado, digamos que Estados Unidos todavía para poder mantener esa hegemonía en términos de crecimiento y de fortaleza económica, todavía va a necesitar un poquito más de soporte monetario. Entonces, eso, pues evidentemente va a ir como en contraposición de lo que está viendo eh, su principal contraparte, que es el euro, donde no están esperando por el lado del Banco Central Europeo bajar demasiado las tasas de interés. Entonces, eso, digamos que es una de las razones, la fundamental, digamos, la más estructural. Ahora, si uno mira qué está pasando en el corto plazo, entonces uno dice, hoy el dólar está nuevamente de los niveles que tuvo, tratando de buscar algo más de fortaleza, o menos debilidad si lo miramos desde el inicio del año, pero parece que el sentimiento no lo acompaña. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que a Estados Unidos le ha ido bien y que efectivamente la economía está mostrando una resiliencia importante, en Europa los datos recientes que han salido han estado o han sorprendido mucho más al alza. Digamos, el mercado venía con una posición menos optimista, si se quiere, sobre Europa, le está llegando por sorpresa, que está un poco mejor de lo que se esperaba. Y Estados Unidos, ya digamos como que las expectativas están ahora muy altas. Entonces, pues ya lo que está viniendo hacia adelante es que o está en línea o ya más de eso, digamos, esperar más, que vuelva a crecer al 4% y que siga creciendo al 4% en velocidad crucero, pues va a ser muy difícil. Entonces sí empiezan a generarse ciertas sorpresas a la baja, lo que quiere decir que el mundo me está sorprendiendo más por la resiliencia ahora de lo que me puede sorprender Estados Unidos hacia adelante. Entonces eso hace como que ya Estados Unidos, digamos como que por el lado fundamental, entregó el valor que tenía que entregar. No es que se va a desplomar, pero afuera puede haber algo más de valor interesante que todavía falta como por agarrar, y obviamente buscar rentabilizar dentro de los activos. Perfecto. Lo habíamos Listo. dejado en esta, ¿no? Sí, aquí simplemente como para cerrar, si quieren, pasemos a la siguiente, qué va a hacer la Fed, o sea, qué es lo que creemos nosotros que va a hacer la Fed, porque hoy está en discusión de, bueno, se reabrió el gobierno, entonces ya esto todo se arregló, entonces ¿para qué bajar tasas de interés? En realidad nosotros todavía estamos esperando que haya un recorte en diciembre y dos recortes el próximo año. La Reserva Federal dijo en septiembre, efectivamente, tres recortes este año, que faltaría el de diciembre, y en 2026 un recorte adicional.
¿Listo? Ahí sí empezamos a diferir. Nosotros vemos que pueden ser dos. Así que pasemos a la siguiente. ¿Qué es lo que le interesa a la Fed hoy? Dado que la Fed ha puesto su foco en el mercado laboral, pues ahí lo que va a pasar es que se vuelve demasiado importante lo que pase con los datos que deberían ser publicados ya en estos días siguientes. Y más que los datos puntuales, como se los decía anteriormente, es esa línea gris clarita que aparece ahí, que es cómo le va al promedio de esos 3 meses y cómo va ese promedio, la que es la línea roja, de los 12 meses. Eso al final dónde debe estar, si la Fed se debe preocupar o no. Y la verdad es que el rango que está con ese número uno, que es entre una creación de empleo entre 50.000 y 80.000 empleos, debería ser como el nuevo equilibrio de la economía. Por ahí debería estar. En este momento, si uno mira el dato puntual que nos lo entrega los datos del empleo privado, el informe ADP, nos dice está cerquita, pero está por debajo. Lo que nos dice el promedio, que es la línea gris, nos dice eso todavía tiene tendencia bajista, a pesar de que el último dato fue bueno. Entonces, la Fed debería estar tranquila con eso. Entonces, uno piensa que no, porque además la línea roja, pues viene con una tendencia a la baja. Entonces, la Fed sí debería preocuparse por tratar de estabilizar o asegurarse de estabilizar ese mercado laboral. Y nosotros creemos que se justifica efectivamente hacer ese recorte adicional de tasas de interés y ahí sí esperar un poquito a ver cómo van reaccionando los datos y que efectivamente esa tendencia vaya cambiando. Pero sí creemos que es el momento de actuar y que no puede, digamos, como quedarse estático esperando a ver qué pasa, porque recuerden que los movimientos que yo haga en tasa de interés ahora no tienen efecto inmediato, sino que tienen efecto en el tiempo. Entonces, eso por lo menos tarda entre 6, 8 meses, a veces 12 meses, de acuerdo a cómo se vayan dando las condiciones de la economía, pero efectivamente si se demora ahora, puede hacer que la economía atraviese una situación más difícil en la estabilización del mercado laboral, que se demore mucho más tiempo en encontrar ese punto de equilibrio y que ahí sí eso pues tenga efectos sobre el crecimiento económico. Listo, eso ahí ya le doy la palabra a Jorge para que nos complemente. Pero en resumen, ¿está justificado el rally por el lado fundamental? Hoy sí. Hacia futuro, ¿qué va a pasar? Nosotros esperamos que la economía siga creciendo alrededor del potencial, lo que quiere decir que no será una sorpresa, va a terminar como su aterrizaje después de todo ese periodo post-pandemia donde la economía crecía eh, de manera muy importante y que seguramente se puedan empezar a encontrar valor o mayor valor relativo en otras latitudes. ¿Listo? No quiere decir abandonar Estados Unidos, porque Estados Unidos igual le va a seguir yendo bien, pero sí, si uno quiere buscar algo más de pick-up en las rentabilidades, por el lado fundamental, si nos dice, oiga, puede ser que en el resto del mundo tengamos sorpresas más positivas en el relativo de lo que pudiéramos encontrar en Estados Unidos. Jorge. Ya, perfecto, gracias. Sí, a ver, y pasando a la parte de activos, acá tenemos algunas láminas que muestran el retorno relativo o tratan de explicar también, ¿no? El retorno relativo de las acciones contra los bonos, porque en un contexto en el que hemos estado en un año en el que tanto las acciones como los bonos les ha ido bien, a las acciones le ha ido mejor que a los bonos. Eh, en gran medida por lo que ya había comentado Juan Camilo, ¿no? En un contexto en el que las tasas de interés han venido bajando, la economía se ha sostenido sorprendentemente bien y las utilidades de las empresas han venido siendo reportadas a un nivel sorprendentemente alto también. Entonces, tanto por efecto de utilidades como por el efecto de tasas de interés a la baja, eh, las acciones se han visto particularmente favorecidas. De hecho, se puede ver ahí en el gráfico de la derecha, ¿no? Luego del día de la liberación, cómo hemos estado en una situación en la que las acciones han subido casi en línea recta. Eh, sorpre- no solamente sorprende la magnitud, sino la poca volatilidad con la que han subido. Eh, ha sido bien llamativo. Eh, ¿Qué quiere decir esto hacia adelante? A ver, nosotros no estamos esperando una situación en la que las acciones se vayan a golpear de manera muy marcada. De hecho, tenemos una lámina después que explica un poco por qué. Eh,
pero, pero sí creemos que estamos en un nivel de valorizaciones o de expectativas respecto a la renta variable y a la generación de utilidades que puede hacer que el ritmo al que suban sea más bajo que el que hemos visto desde abril y que probablemente estemos más, digamos, susceptibles a correcciones más grandes que las que hemos visto durante los últimos 7 meses, ¿no? Donde una caída de 3% de las acciones ya era casi considerada una corrección. De hecho, ahí a la izquierda se puede ver la relación de este retorno relativo de acciones contra bonos y cómo compara con el PMI manufacturero, que es esta encuesta de gestores de las que les había hablado Juan Camilo, ¿no? Típicamente son relaciones que se siguen una a otra muy estrechamente y en esta última parte, sobre todo después de la salida de la pandemia, pero que se ha prolongado durante este año, hemos visto un desacople en esta reunión, ¿no? En esta relación. ¿Qué quiere decir esto? Como digo, que probablemente las acciones no vayan a rendir tanto mejor que los bonos como hasta ahora, pero tampoco quiere decir que vayan a caer de manera muy marcada. Y más bien, cualquier movimiento a la baja no debería pasar de ser una corrección. De hecho, en las láminas posteriores, vamos a ver por qué. Podemos avanzar, por favor. Eh, ¿Por qué? Aquí tenemos la explicación. Eh, en el gráfico de la izquierda tenemos, en lo corrido del año, ¿no? ¿Cuáles han sido las caídas desde máximos del ratio de acciones a bonos? Sacando la de inicios de año, esta horrible de abril que fue de casi 20%, ¿no? Una vez que empieza la recuperación y el ratio de acciones a bonos llega nuevamente a máximos, vemos cómo las correcciones no llegan ni siquiera a 3%, ¿no? Han sido muy, muy acotadas. ¿Por qué lo explica? Al margen de las sorpresas positivas de la actividad económica global, se explica desde una relación fundamental. Y aquí pasamos al gráfico de la derecha, en donde vemos las caídas desde máximos del S&P 500, el índice de acciones de Estados Unidos, y cómo eso se correlaciona con la postura de política monetaria que venía implementando la Fed en ese momento o en un momento inmediatamente previo. Como pueden ver aquí, en casi todos los casos en que el S&P tuvo caídas fuertes, por fuertes me refiero a caídas de más de 20%, estábamos en un contexto en el que la Fed estaba subiendo tasas de interés. Ahí lo pueden ver, cómo las flechas rojas señalan, ¿no? Cómo el inicio la prolongación del ciclo de subidas de tasa termina decantando en una caída del S&P de por lo menos 20%, eh, eventualmente. ¿En qué estamos ahora? Estamos en un contexto contrario, más bien, en el que la especulación es hasta dónde va a bajar tasas de interés la Fed. Eh, ¿qué tendría que pasar para que esto cambie? Probablemente tendríamos que ver un repunte de la inflación muy marcado que haga que la Fed tenga que tomar decisiones parecidas a las que tomó el 2022, en el que se vio en la necesidad de subir tasas de interés muy agresivamente. No estamos en ese contexto ahora, estamos más bien en una situación en la que el mercado laboral se está desacelerando ordenadamente, pero desacelerándose a fin y al cabo y por lo tanto permitiéndole a la Fed eh, enfocarse más en bajar tasas de interés que estar pensando en subirlas. Y en ese contexto, en un contexto en el que las tasas de interés son más probablemente van a caer que subir, eh, históricamente lo que tiende a suceder es que las correcciones sean relativamente acotadas. Pueden suceder, siempre pueden suceder, pero tienden a ser relativamente acotadas y ser más en torno al entre 10 y 15%, que es algo en realidad que es usual en los mercados, ¿no? Los mercados de renta variable tienden a tener esas correcciones todos los años. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros esperamos en ese sentido? Que dado el contexto de crecimiento y de política monetaria, cuando eventualmente suceda una de estas correcciones, porque eventualmente va a suceder, teniendo en cuenta sobre todo la expectativa que hay interiorizada en las valorizaciones de la renta variable, eh, cuando eventualmente suceda, a menos de que haya un cambio fundamental en el funcionamiento de la economía y por lo tanto en la política monetaria,
Nosotros pensamos que esas deberían ser más bien oportunidades que permitan de repente sobreponderar activos de riesgo. No estamos en esa situación ahorita porque no estamos en una corrección, ¿no? Y efectivamente, eh, efectivamente las valorizaciones parecen ser un poquito demasiado optimistas. Entonces, para quien no esté invertido o para quien esté viéndolo en términos relativos en un portafolio balanceado, de repente recomendaríamos esperar un poquito antes de volver a montarse en renta variable. Pero de nuevo, ¿no? El contexto fundamental no da como para ser exageradamente pesimista tampoco. Y más bien, de nuevo, aprovechar las caídas para estar invertido. Podemos pasar, Jorge, sí. quería hacerte una pregunta antes de pasar a la lámina y es, desde el ángulo norteamericano, clarísimo el mensaje. Quería hacerte la pregunta es, en tu opinión, ¿por qué este año tuvieron mejor valorización los mercados distintos a Estados Unidos? Y si es el mercado de capitales y la valorización de los activos lo que generó la depreciación del dólar o la depreciación del dólar lo que generó la apreciación de los activos. Eh, a ver, por qué rindieron mejor? Primero porque, digamos, venían con valorizaciones bien castigadas, ¿no? Lo único que ha rendido consistentemente bien, a excepción del 2022, ¿no? Durante los últimos 15 años, dentro de las bolsas, ¿no? Ha sido la de Estados Unidos. Todas las demás han tenido momentos. Eh, lo cual lleva a que en términos tanto absolutos como relativos, las bolsas emergentes se hayan visto bien atractivas respecto a la de Estados Unidos. Y teniendo en cuenta, ¿no? Que la bulla, si se quiere, durante el principio de año venía mucho más de Estados Unidos que del resto del mundo. Ese fue de alguna manera un gatillante para que esta valorización barata se, se viera beneficiada. Eh, otro factor que influye, la forma en la que los commodities, que sobre todo para el caso de Latinoamérica, son bien importantes en términos de cómo rinden las bolsas, han tenido muy buen año, ¿no? No solamente el oro, que ha sido de lejos el ganador, sino también algunas otras materias primas de uso industrial. El cobre ha tenido un buen año, y en particular en Chile y el Perú, y en Perú eso es bien relevante. Eh, También hay que tener en cuenta la forma en la que parece haber más apetito por invertir en China en general, ¿no? La visión de los inversionistas globales en el mundo hacia China es bastante menos negativa de lo que era hasta hace unos pocos años, ¿no? Teniendo en cuenta más bien que probablemente la agresividad respecto al desarrollo del comercio internacional va a venir mucho más de Estados Unidos que de China, por un lado, y además el hecho de que tener, dado el auge de la inteligencia artificial, la forma en la que China ha venido poniéndose al día, en muchos casos, y más que poniéndose al día con Estados Unidos, combinado con valorizaciones que venían bien castigadas también, han ayudado a que haya mucho más apetito por mercados emergentes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, y yendo a la pregunta que hacías, ¿no? Sobre si el dólar benefició a los mercados emergentes o si los mercados emergentes, perdón, o si los mercados emergentes perjudicaron al dólar, yo creo que ha sido una combinación de ambas cosas. Veníamos de un rally, en realidad, desde la crisis europea del 2011-2012, veníamos de un rally del dólar bien marcado que se acentuó en la salida de la pandemia. Entonces, eh, en términos relativos, incluso ahora, después de la corrección de este año, el dólar sigue caro, visto en términos de paridad de compra contra sus principales pares. Entonces, estaba de alguna manera vulnerable. Y el hecho de que esto se haya combinado con un momento de preocupación respecto a la disciplina o a la responsabilidad con la que se va a gestionar la política monetaria y fiscal de Estados Unidos, hizo que hayamos tenido, ¿no? Un dólar que se golpeaba un poco, tasas que inicialmente subían durante la primera parte del año y materias primas que, sobre todo el oro, ¿no? Como competencia de refugio de valor del dólar,
se haya beneficiado y por lo tanto haya terminado beneficiando a mercados emergentes también. Eh, yo creo que ha sido una combinación de esos factores, ¿no? No necesariamente debilidad de Estados Unidos, que era un poco lo que decía Juan Camilo al principio, ¿no? Sino más bien un reajuste de expectativas, porque al final todo es relativo, ¿no? Todo es marginal. No solamente depende de cómo va en absoluto, sino cómo se esperaba que vaya. Y ahí creo que ha habido digamos, un reajuste de expectativas en favor de mercados emergentes que influyó negativamente en el dólar y positivamente en el comportamiento de los activos de fuera de Estados Unidos. No solamente emergentes, pero en general fuera de Estados Unidos. Yo creo que ha sido un poco Gracias. eso. Eh, bueno, este es, y lo comenté al principio, ¿no? Estos son índices de incertidumbre de política económica en Estados Unidos. A la izquierda tenemos el agregado y a la derecha tenemos los desagregados, pero vemos en general, luego de este pico altísimo que vimos durante la primera parte del año, el primer trimestre, primeros 4 meses del año, hemos tenido en todos los casos una caída, ¿no? En menor incertidumbre respecto a política comercial, de nuevo, porque Trump ya ha dado bastantes señales de que no tiene la intención real de implementar aranceles exageradamente altos, sino más bien usarlos como fichas de negociación para mejorar las condiciones en las que Estados Unidos comercia con el resto del mundo. Y el mercado parece haberse acostumbrado a eso. Política fiscal, el plan multianual de presupuestal aprobado durante julio, la política monetaria, en donde queda ya un poco más claro que la Reserva Federal le va a dar más peso, por lo menos al corto plazo, al, al desempleo y no tanta a la inflación. En general, todos esos factores se han venido moderando, pero incluso en ese caso hay que tener en cuenta que seguimos en un nivel de incertidumbre más alto que el que teníamos casi desde el momento en el que estábamos saliendo de la pandemia. Entonces, eh, creo que la tendencia es favorable, pero eso no quiere decir que esto deje de ser un factor de riesgo. La disciplina fiscal, de nuevo, ¿no? Teniendo en cuenta que pareciera que Estados Unidos tiene la intención, tanto lo que quieren demócratas como republicanos, de seguir indefinidamente operando bajo un déficit fiscal de entre 6 y 7% o incluso un poquito más alto, que es un nivel de déficit fiscal bien alto y que puede generar por un lado, rebrotes de inflación o por otro lado, preocupaciones respecto a la sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos y la respuesta de la Reserva Federal. Eh, y el adicional de la política comercial, porque si bien Trump de repente probablemente está usando los aranceles como política, como ficha de negociación, Trump tiene fama, ¿no? Bien ganada de ser bien voluble y finalmente no queda del todo claro cómo es que va a terminar decantando esta disputa. Lo más probable es que sea una ficha de negociación, pero en el corto plazo podría haber algo más de bulla en el camino. Entonces, positiva la tendencia, pero hay que tener en cuenta todavía el nivel. ¿Podemos pasar, por favor? Eh, Esto es un poco lo que ya había comentado Arnoldo y Juan Camilo, ¿no? Y lo que comenté yo sobre digamos, el soporte fundamental. A la izquierda ven la relación entre cómo ha rendido el S&P 500, las acciones, y cómo han venido las utilidades de las empresas durante los últimos 35 años. Tienen una relación bien estrecha. Por lo tanto, si bien lo que sucede con las tasas de interés puede afectar también, mientras la tendencia en utilidades, tanto estructural como cíclica, sea positiva, eh, los baches en las acciones probablemente no sean muy grandes, a no ser que entremos en un contexto en el que una recesión es más probable y por lo tanto, tanto el PBI como las utilidades de las empresas se golpean más marcadamente. Históricamente se tiende a hacer la relación. Entonces, de nuevo, las correcciones probablemente son una buena oportunidad para montarse en renta variable para quien no esté invertido ahí. A la derecha, por su parte, se ve un poco del soporte
de algunos activos o de precios clave que tienden a influir históricamente también en el desempeño de las acciones. El- la línea anaranjada en la gráfica de la izquierda es el desempeño a 12 meses del S&P 500 y la línea azul es lo que aquí llamamos el impuesto al crecimiento, que es la combinación de el movimiento del precio del petróleo, el movimiento de las tasas de interés y el movimiento del precio del dólar en ventanas de 12 meses, pero en escala invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la línea azul sube, el precio del petróleo cae, las tasas de interés caen y el dólar cae. Esa combinación de tres factores tiende a ser bueno para el desempeño de la economía y de las acciones. El petróleo cae, menos, digamos, menos costos para las empresas, menos presión sobre la inflación, las tasas de interés caen, mejores condiciones de financiamiento, el dólar cae, mayor competitividad de las exportaciones y mayor valor de las utilidades que las empresas crean en el exterior. Todos esos factores tienden a influir positivamente. Y como vemos ahí, y un poco parecido a lo que sucedía con el PMI, parece haber un desacople, es decir, las acciones han rendido mejor de lo que sugeriría el impuesto al crecimiento, pero como ven ahí hay una tendencia al alza o a la baja, si lo quieren, al impuesto y por lo tanto al alza en el soporte que le dan a las acciones. Y por lo tanto, cualquier corrección probablemente no sea demasiado marcada. Eh, visto tiene un lado bueno y un lado malo. Y ya para terminar un poquito de detalle en específico sobre la renta variable y la renta fija, acá tenemos el desempeño del S&P 500 desde abril, de nuevo, ¿no? Nada nuevo, poca volatilidad, tendencia fuertemente al alza. A la derecha pueden ver cómo rinde el S&P contra el S&P excluyendo las magníficas 7 de Estados Unidos, las tecnológicas, ¿no? Que han sido, en un contexto en el que en general la bolsa ha ido bien, han sido las grandes ganadoras, ¿no? De nuevo, esto es bueno y malo. Bueno porque son un motor de crecimiento que sostiene también el sentimiento hacia las acciones de Estados Unidos. Malo en el sentido de que estamos llegando a un nivel de concentración en la bolsa de Estados Unidos en el que estamos bastante expuestos a lo que suceda con esas empresas y, por lo tanto, a que estén en la capacidad de validar las expectativas de crecimiento y de monetización de las inversiones que han estado haciendo durante los próximos años. En ese sentido, si bien, a ver, estas empresas han estado validando esas expectativas, eh, creemos que puede valer la pena empezar a mirar otros mercados fuera de Estados Unidos, sin dejar de estar invertido en Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos pesa 65% de lo que pesa la bolsa global, ¿no? Querramos o no, para estar invertidos de manera global vamos a tener que estar bastante invertidos en Estados Unidos, pero por ahí pueden ir apareciendo nichos fuera de esta bolsa. ¿Podemos pasar, por favor? Eh, Acá creo que el mensaje es un poco el mismo, pero visto desde otro punto de vista. Las acciones grandes, que están en donde están las large cap, las tecnológicas, han venido rindiendo mejor que las chicas, en donde digamos, fragilidad financiera es un poco mayor. Las empresas de altos múltiplos, que son las tecnológicas, han venido rindiendo mejor que las de baja valorización. Y en un contexto en el que la economía ha venido rindiendo bien, las empresas cíclicas han venido rindiendo mejor que las más defensivas, que tienden a ser más bien una protección en momentos en el que la economía no va muy bien. Y ya para terminar, si avanzamos una, por favor, y ahí sí dejamos algo de espacio para ver si es que hay preguntas. Eh, Acá tenemos a la izquierda cómo ha venido rindiendo la tasa del Tesoro a 10 años de Estados Unidos durante los últimos años. Desde inicio de 2022, sube muy fuertemente con la aparición de la inflación. Y desde fines de 2023 lo que hemos tenido ha sido una tendencia entre estable y ligeramente a la baja, sobre todo a la baja en este año, cuando la Fed ya ha podido más, como decía, enfocarse más
en la estabilidad laboral. Eh, Todavía la inflación no está en el 2% que tiene como meta la Fed, por lo tanto, no es que pueda enfocarse por completo en el desempleo, pero definitivamente estamos en un contexto de tasas de interés que es bastante más benigno que el que teníamos durante los últimos 3 o 4 años. Eh, Creo que, creo que ese es el mensaje de esta lámina. No estamos esperando un ciclo de recortes muy agresivo, como les decía Juan Camilo, pero, pero sí, eh, pero sí creemos que hay algo de espacio para que la Fed finalmente todavía tenga por lo menos un año más bajando tasas de interés de manera moderada, lo cual debería de nuevo, ¿no? Darle algo de soporte a los activos de riesgo. Y ya para terminar, podemos avanzar, por favor. Eh, Tenemos ahí los spreads crediticios, que en un contexto en el que de nuevo, ¿no? Hemos estado en el rally del todo, en el que todos los activos de riesgo han venido rindiendo bien. Los spreads crediticios, que son este interés adicional que pagan los emisores fuera del gobierno de Estados Unidos para financiarse en dólares, están cerca de sus mínimos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay poco espacio para que se compriman más y hayan mayores ganancias de capital, pero tampoco hay un gatillante muy claro para que se amplíen demasiado. Dicho esto, nos parece que hay algunos nichos fuera de estas categorías tradicionales en donde sí puede haber un ingreso corriente más atractivo, sin que estos, en términos absolutos, sean poco atractivos, porque de nuevo, ¿no? Como les decía previamente, este es un análisis que mira todo en términos relativos, ¿no? ¿Cómo se ve contra el resto de activos del mundo? Eh, en términos absolutos, la renta fija tradicional no se ve, de riesgo de crédito, no se ve mal, pero en relativo puede haber algo de espacio para algunos nichos que estén con una valorización de repente un poquito más barata y que valga la pena mirar. Y de hecho es lo que estamos haciendo en nuestra estrategia de renta fija. ¿Podemos pasar, por favor? Estas son las tasas de interés en absoluto que pagan todas las principales categorías de renta fija. Aquí a la derecha, como pueden ver, si bien, como les decía, los spreads pueden estar en niveles mínimos, visto contra lo que ha sucedido en los últimos años, en términos absolutos las tasas de interés siguen siendo altas. Y de alguna manera eso hace que la renta fija siga siendo un contrapeso atractivo para la renta variable en un portafolio balanceado, teniendo en cuenta estas preocupaciones que pueden empezar a surgir sobre cuán efectivas van a poder ser las acciones, sobre todo las tecnológicas, en poder validar las expectativas que hay dentro de esas valorizaciones caras que hay en la renta variable. Entonces, siguen teniendo un espacio muy, muy relevante en portafolios balanceados. eh, los bonos, no solamente los de Estados Unidos, sino los en general alrededor del mundo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con las tasas de interés en los últimos años. Y ya la última lámina, ahora sí. A ver si avanzamos. Riesgos a monitorear, ya los he ido adelantando. No hay, creo que no hay mucha novedad ahí, los he comentado a lo largo de la presentación. Eh, Podemos pasar, por favor, ya para el posicionamiento recomendado y dejar espacio a preguntas y no aburrirlos más con mi discurso. Eh, el posicionamiento recomendado en un portafolio balanceado. Actualmente estamos ligeramente largos renta variable, dado que encontramos un momento en el que el mercado nos permitió tomar una leve posición larga ahí. Dentro de la renta fija, neutrales, dado que, como les digo, es un contrapeso bastante atractivo. Eso en términos de grandes clases de activo. Dentro de la renta fija, eh, como les comentaba, ¿no? Las categorías tradicionales, grado de inversión y high yield de Estados Unidos, se ven poco atractivas, por lo cual las estamos usando para financiar posiciones nicho, fuera del benchmark. ¿Qué posiciones son estas? Esencialmente, hipotecas titulizadas respaldadas por el gobierno de Estados Unidos,
préstamos personales de alta calidad crediticia, como mínimo comparables a high yield, y eh, posiciones en deuda en moneda local, sobre todo en mercados emergentes, en donde digamos, las altas tasas de interés y la tendencia del dólar a estar como mínimo estable debería hacer que esa categoría rinda mejor que las tradicionales también en dólares dentro de la renta fija. Y dentro de la renta variable, ahí pareciera que estamos neutrales en todo, dada la construcción del gráfico, pero en realidad lo que hemos tenido durante todo el año es una predilección por la renta variable emergente, que es la que mejor ha rendido en el año, en particular Latinoamérica y China. Hemos moderado esa posición durante los últimos días. Y dentro de la renta variable de Estados Unidos, lo que hemos tenido aquí durante el año es de nuevo, ¿no? Una leve predilección por las tecnológicas que de nuevo ha rendido bien, ha funcionado bien, pero dado los niveles de expectativas, es algo que hemos moderado durante las últimas semanas. Eh, pero nada, es eso. He tratado ahí durante la exposición de ir tocando algunos de los temas que levantó o que propuso Arnoldo en la introducción y que luego desarrolló Juan Camilo, pero ahí la idea era tratar de dejar algo de espacio para preguntas que puedan haber o comentarios. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo asignar $100 en un portafolio balanceado que acabamos de más o menos de resolver? Pero yo a eso agregaría un tema y complementaría la pregunta y es la visión de los dólares y la visión del latinoamericano que arranca e inicia en moneda local. Ahí, Jorge, yo sé que es distinta la visión porque parte de lo que hemos deliberado es que este año ha sido visto desde un latinoamericano que arranca en soles, pesos chilenos o colombianos. El escenario del retorno compuesto ha sido complejo por la depreciación que ha tenido el dólar frente a nuestras monedas y frente a casi todas las monedas en el planeta. $100, ¿cómo hacerlo desde la visión de un inversionista internacional que arranca en dólares y qué hacer desde el ángulo de un latinoamericano? No sé si te aventuras, Jorge, a comentar un poquito del tema. Eh, a ver, primero, primero depende del perfil, ¿no? Estamos asumiendo que este es un ahorro de largo plazo. Típicamente, una inversión en este tipo de portafolios balanceados entre acciones y bonos debe ser visto con una visión de largo plazo, ¿no? Eso como primer punto. Eh, Dicho eso, yo creo que efectivamente las categorías tradicionales de inversión dentro de Estados Unidos, sin tener digamos, un factor de riesgo demasiado evidente que las pueda hacer caer de manera muy marcada en el corto plazo, sí están partiendo de niveles de valorización que incorporan, como les decía, ¿no? Un nivel de expectativas alto que deja espacio para decepcionar y que puede por ahí gatillar alguna corrección. En ese sentido, esto no quiere decir, por supuesto, como les decía, que no tengamos que invertir en Estados Unidos. De hecho, la parte núcleo de un portafolio balanceado va a seguir estando en estas categorías tradicionales, ¿no? Eh, pero hay espacio, creemos ahora, para tomar posición en algunas de las categorías que no están dentro de ese benchmark o que no tienen tanto peso dentro de ese benchmark, que tienen una valorización y perspectivas más atractivas, ¿no? Las que mencionaba, las hipotecas titulizadas, las categorías de préstamos personales titulizados, la renta fija de mercados emergentes en moneda local,
que está bien, tiene tasas de interés bastante altas, ¿no? Incluso más altas que las que se pueden encontrar en mercados desarrollados luego de un contexto post pandemia en el que las tasas de interés subieron. Eh, Creo que la renta variable latinoamericana, la renta variable china, que está que está en un nivel de valorización todavía barato, incluso después del rally que hemos tenido este año. Creo que esas son algunas de las categorías en las que un portafolio balanceado podría sobreponderarse. Pero de nuevo, ¿no? Ese es digamos, una recomendación vista en términos marginales. Luego de establecer digamos, una asignación núcleo estructural de largo plazo que necesariamente va a incluir las categorías tradicionales, ese tipo de oportunidades son algunas de las que se pueden utilizar para darle un sesgo al posicionamiento que tenemos, ¿no? Creo que de una respuesta de repente un poquito muy larga, pero sí creo que hay algunas oportunidades nicho que pueden ayudar a que el retorno esperado de este tipo de portafolio pueda ser más atractivo, asumiendo que estamos empezando a invertir hoy. Gracias, Jorge. Hay un poquito entonces para resumir a manera de conclusión, yo creo que lo primero es los fundamentales no nos dan ninguna señal, digamos, para tener preocupación y son consistentes con una extensión, digamos, de las valorizaciones, pero tal vez a un ritmo mucho más moderado. Creo que esa es una conclusión a la que podemos llegar. Eh, una que es difícil de resolver es si al final va a seguir extendiéndose la valorización y tú mencionas en la asignación de los $100, probablemente haya que sobreponderar mercados emergentes en una coyuntura futura. Luego, me imagino que de ahí se desprende también que para el 2026 posiblemente los mercados distintos a Estados Unidos vayan a seguir teniendo un buen comportamiento. Eh, la tercera pregunta que vamos elevado era quién va a ser el comprador. Para que los mercados se valoricen, además de utilidades y fundamentos, tiene que haber recursos y compradores y inversionistas institucionales, retail, y habríamos en las primeras láminas un actor cuasi institucional que son estas recompras de acciones. Ahí la pregunta, Jorge, es si tú piensas, ¿cuál va a ser el actor que va a seguir, digamos, dándole camino a estas valorizaciones y a la extensión de la demanda en los mercados de capitales? Retail, institucional, todos al mismo tiempo, las recompras de acciones, las fusiones y las adquisiciones que están tomando tracción otra vez. Yo creo que un motor puede ser el... A ver, y mira, el retail de Estados Unidos, difícilmente porque el retail de Estados Unidos ya está bastante más invertido en activos de riesgo que el retail del resto del mundo. El inversionista retail del resto del mundo tiende a tener un sesgo un sesgo muy... A ver, el de Estados Unidos también tiene un sesgo local. El tema es que las acciones de Estados Unidos son inherentemente, tienen una exposición global ya de arranque, ¿no? Eh, pero los inversionistas retail en otras partes del mundo tienden a tener un sesgo local que enfoca sus portafolios de manera muy nicho. Eh, yo creo que ese puede ser un motor. Eh, Creo que también puede ser un motor la recomposición de reservas de los bancos centrales, que está, sobre todo luego de la invasión de Rusia a Ucrania y la forma en la que digamos, los países de la OTAN sancionaron económicamente a Rusia congelando bueno, más o menos dos tercios de sus reservas, hace que muchos de los bancos centrales del mundo, en particular los mercados emergentes, estén tratando de diversificar fuera de Estados Unidos. El principal ganador en esto ha sido el oro, pero dado que tratan de diversificar a su vez fuera de la esfera directa de influencia de la OTAN, probablemente puede dejar espacio para que veamos algo más de flujo en categorías fuera de Estados Unidos.
esto no quiere decir, como les decía, que la bolsa de Estados Unidos vaya a caer, porque sigue siendo finalmente la reserva de moneda del mundo y muy probablemente lo va a seguir siendo en el mediano y seguramente en largo plazo también, ¿no? Teniendo en cuenta que primero es la economía que tiene de lejos el mayor déficit de cuenta corriente y por lo tanto es la economía que más está mandando a su moneda al resto del mundo uno, y dos, es la economía con de lejos los mercados de capitales más amplios y profundos, ¿no? Entonces, eh, si se quiere, por falta de mayores alternativas, necesariamente va a haber demanda por los activos de Estados Unidos también. Pero en el margen puede haber algo de espacio para una recomposición que beneficie mercados fuera de Estados Unidos. De nuevo, teniendo en cuenta que los mercados de Estados Unidos, en términos relativos, son, tanto en renta fija como en renta variable, de los más caros actualmente. Gracias, Jorge. Bueno, creo que hemos llegado como al final del tiempo límite. Eh, no sé, Juan Camilo y Jorge, si tienen algún comentario adicional. Eh, Si no, de lo contrario, pues nuevamente agradecerle a todos los que estuvieron conectados durante esta casi hora y media. Inmensas gracias por mantener su concentración y bueno, esperamos verlos pronto en la medida en que vaya evolucionando y en la medida en que vayan saliendo nuestros reportes y nuestro ejercicio de asignación de activos. Muchas gracias. No sé si ustedes tienen algún comentario. No, muchas gracias a Eh, todos. Gracias. gracias a Gracias. todos. Cuídense.